¿Qué relación tiene la corrupción de Xi Jinping, la crisis económica de China y atacar Taiwán? Ni puta idea, ¿verdad? Hoy te lo contamos los calvos. Por si no lo sabías, Winnie the Pooh lleva 10 años sacando pecho por combatir la corrupción. Eso de que el líder de la cultura milenaria tiene que ser muy recto y esas patrañas. Bueno, pues se ha desvelado que el Tito Xi y sus secuaces llevan desde que subió al poder utilizando a los familiares para ocultar dinero procedente de la corrupción. Y sé lo que estás pensando, que no te lo podías imaginar porque nunca se ha visto una dictadura corrupta. Además, Chinas son comunistas, que miran por el bien común, si la propia palabra lo dice. ¿Cómo van a robar? Si están a favor de lo bueno y en contra de lo malo. El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos publicó un informe en el Washington Post. Se trata de un informe sobre la corrupción en el Partido Comunista Chino. Dicho informe revela que Xi Jinping ha utilizado a sus familiares para ocultar 700 millones de dólares estadounidenses en patrimonio. Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco. Eso no son fuentes oficiales de China. No te puedes fiar. ¡Ah! Nos habéis pillado, obvio, claro. Ay, ¿cómo no habíamos caído antes? Si las fuentes oficiales chinas son las que hay que consultar. ¿Y qué tal si obviamos el hecho de que los altos cargos chinos no tienen obligación de declarar sus activos? Los censores del partido eliminan cualquier información online que no le guste al gobierno. En China no existe libertad de prensa. China es el país con más periodistas encarcelados. Reporteros Sin Fronteras afirmó que China es la mayor prisión del mundo de periodistas. Esas cositas que hacen que las fuentes oficiales chinas sean lo más fiable del mundo. Vaya, las fuentes oficiales chinas metiendo en la cárcel al resto de las fuentes. La noticia decía: 没报告解习近平利用亲属隐藏逾7亿美元财富。 Según dicho informe, publicado en el Washington Times, están participando en actividades relacionadas con la corrupción y utilizan a sus familiares para encubrir las ganancias. Por otro lado, según el Financial Times, Xi Jinping, durante una reunión con Ursula von der Leyen en abril de 2023, dijo que Estados Unidos está intentando engañar a China para que ataque Taiwán, pero que no mordería en el anzuelo. Vamos, que Xi Jinping, además de meter cizaña entre Estados Unidos y Europa, se ríe de nosotros en nuestra puta cara y nos toma por gilipollas. Winnie the Pooh y las 1.700 invasiones del espacio aéreo taiwanés durante los últimos años cada año, ¿eso también es el tío Sam? Y los ejercicios militares simulando un bloqueo a Taiwán, eso te lo chivó Biden, ¿no? Y los miles de misiles apuntando a Taiwán. Y el submarino chino que apareció hace una semana en el estrecho de Taiwán, ¿eso qué coño es? Pero si habéis hecho hasta una animación simulando cómo invadiríais Taiwán. Que no somos fan del tío Sam, pero culpar al tío Sam de vuestra agresividad hacia Taiwán es de tener un poquito rostro de cemento. Bueno, y de pensar que todos somos estúpidos. Aunque peor es tragarse esa patraña, que es de que te guste comer mucha caca. Pero por favor, que lleváis décadas amenazándonos. Bueno, al menos ahora sabemos el tamaño de las bolas de Winnie the Pooh. Pero una cosita, vamos a ver qué me enteré yo. Que mientras en China tenéis una recesión económica que hasta el mismo Xi Jinping reconoció en el discurso de Año Nuevo. Para los que luego decís que son mentiras de los medios occidentales. El mayor grupo inmobiliario del país, Evergrande, ha tenido que ser rescatado después de una bancarrota. Desde julio del año pasado no publicáis la tasa de desempleo juvenil porque se os ha ido de las manos. Las exportaciones chinas bajan un 20%. Hay ciudades enteras vacías por la burbuja inmobiliaria. La inversión extranjera directa cae a mínimos históricos, retrocediendo a cifras de hace 30 años. Esto según las propias fuentes chinas. El PIB a valores de paridad de poder adquisitivo. Para los de la generación Z, la plata que tienen los chinos para poder comprar cosas. Están en el puesto 73 a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, Argentina está en el 69. Los argentinos, con todo lo mal que están económicamente, pueden comprar más cosas que los chinos. Hola, buenos días, que estamos hablando de la segunda economía del planeta. Para algunos la primera desde hace mucho tiempo. Y si la gente no tiene plata, ¿dónde está la plata? Pues en los bolsillos de Winnie the Pooh y sus colegas. Bueno, y los familiares. Y además de a robar, ¿a qué se dedica el panda? A gastarse la plata que no tiene en maniobras militares para intimidar a Taiwán. A ver si nos engaña y nos rendimos antes de empezar una guerra en la que se gastaría una plata que a lo mejor no tiene y que afectaría a su economía de una forma en la que a lo mejor no está dispuesto ni está preparado. Pero luego viene con todo el rostro de cemento y dice que la culpa es del tío Sam y que no van a caer en la trampa. Al tío Sam le podéis acusar de todo, pero no de esto. Que por si se os había olvidado, Taiwán es un país soberano e independiente. Y esto China también lo sabe, pero tiene que seguir repitiendo esa mentira. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis lo que hace un país cuando tiene una crisis interna? Buscar un enemigo exterior al que culpar y así correr una cortina de humo. Y ese
enemigo exterior somos los 23 millones de personas que habitamos en Taiwán. Y mientras tanto, el amado líder hace que los 1.400 millones de chinos se coman la crisis. Total, son muchos y están acostumbrados a comer caca. Mientras que 266 funcionarios del partido y sus familiares se lo llevan todo. Lo que hemos dicho muchas veces en este canal. Las mayores víctimas del Partido Comunista Chino son los propios chinos. ¿Cómo era eso de la virtud de los líderes chinos? La rectitud y la moral del confucianismo. Algo de que una dictadura buena era mejor que una democracia mala. ¿Cómo era eso? A ver, ¿nos lo podéis dejar en los comentarios? Lo digo para que nos echemos unas risas. Pero por favor, que no se os olvide el mantra de chinos buenos, gringos malos. que mientras tanto nosotros seguiremos haciendo cosas de calvos. ¡Chao!